Queridos hermanos, visitas y nuevas personas que por primera vez nos están viendo por medio de esta transmisión online, te damos la más cordial bienvenida, un caluroso abrazo y un saludo fraternal a la distancia. Estamos muy contentos de que hayas decidido compartir con nosotros este día domingo, que es un día especial, un día en el que juntos como iglesia nos reunimos para adorar al Señor y también para cantar, leer su palabra y también aprender y ser exhortados por medio de ellas. Así que estamos muy contentos, sabemos que esta es la mejor decisión que puedes haber tomado el día de hoy, de acompañarnos en este servicio de alabanza al Señor. Así que esperamos como iglesia que puedas sentirte acogido, idealmente como si realmente estuviéramos juntos cara a cara. Esperamos que este servicio sea de mucha gloria y honra para nuestro Señor. Así que para comenzar, quiero invitarlos a que juntos podamos cantar este hermoso himno que viene a continuación.
queridos amigos, sigamos alabando a nuestro Señor por medio de la liturgia de este día. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Alábenle, bendigan su nombre. El Señor es bueno, su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Con esta lectura de alabanza al Señor, también quiero invitarles a que puedan tener sus Biblias abiertas y vamos a leer juntos la primera lectura del día de hoy. La primera lectura se encuentra en el Salmo 10. Has escuchado, Señor, el deseo de los pobres. Señor, ¿por qué permaneces lejos y te ocultas en tiempo de angustia? Con su arrogancia, el malvado acusa al débil. Ojalá quede atrapado en la trama que ha urdido. El malvado se enorgullece de su ambición. El codicioso blasfema e injuria al Señor. El malvado, en su soberbia, de nada se preocupa. No hay Dios. Esto es todo lo que piensa. Sus caminos siempre prosperan. Tus mandatos están lejos de él. A todos sus enemigos desprecia. Él piensa, nadie me hará caer. ¿Seré feliz? No me alcanzará desgracia. Su boca está llena de maldición, mentira y engaño. Bajo su lengua hay injusticia y maldad. Se aposta al acecho junto a los poblados. A escondidas mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido. Se esconde al acecho como león en su guarida. Acecha para apresar al humilde, lo apresa atrayéndolo a su trampa. Se agazapa, se encorva y caen en sus garras los desvalidos. Piensa, Dios lo ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca vio nada. Ponte, Señor, en acción, muestra, oh Dios, tu poder, no olvides a los humildes. ¿Por qué el malvado injuria al Señor pensando, de nada me hace responsable? Pero tú lo has visto todo. Tú miras la miseria y el dolor para acogerlos en tus manos. En ti se abandona el desvalido. Tú eres quien protege al huérfano. Destruye el poder del malvado y del injusto. Hazle responder de su maldad hasta que desaparezca por completo. El Señor es el Rey eterno. Los paganos desaparecerán de su tierra. Tú atiendes, Señor, el deseo de los humildes, fortaleces su corazón, les prestas oído, haces justicia al huérfano y al oprimido, que el simple mortal no vuelva a sembrar el miedo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Una hermosa característica del cristiano es la humildad. Y hoy día podemos ponerla en práctica, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, los invito a que hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo. Él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por gracia hemos sido salvados, y esto no procede de nosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Les invito entonces, mis queridos hermanos, a que
ahí en sus casas puedan juntos como familia arrepentirse, presentar sus pecados delante del Señor, pero más importante que eso es reconocer que el Señor tiene el poder y también desea perdonarnos y recibirnos nuevamente en su presencia por medio de Jesucristo. Oremos todos juntos. Mis queridos amigos y hermanos, sabemos que ninguna condenación hay entonces para los que están en Cristo Jesús o para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo nuestro Señor. Amén. Les invito entonces a que sigamos alabando al Señor por medio de las canciones que cada domingo cantamos juntos ahora desde nuestras casas. Así que podamos hacerlo con fuerza y así quizás nuestros vecinos nos puedan escuchar. Cantemos fuerte y alabemos con nuestras voces al Señor. Gloria a su majestad,
Pueblo de Dios, cantemos a Dios con alegría. Demos gracias al Señor, cantando alabanzas. Cantemos un cántico nuevo con voces de alegría en su honor, porque digno de confianza es el Señor. Por todas partes se ven sus actos de gran bondad. Con su sola palabra, Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Honren a Dios, habitantes de toda la tierra. Muéstrenle reverencia, porque Él habló y fue hecho. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. El Señor mira desde los cielos y ve a todos los hijos de los hombres. Él es quien formó el corazón de todos nosotros y conoce nuestras acciones. El Señor cuida de los que le temen, de los que confían en su gran amor. Él los libra de la muerte y nos protege como escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Queridos hermanos, quiero invitarlos ahora a que podamos orar y seguir las oraciones congregacionales. Inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, nos dirigimos a ti con humildad y con gratitud en nuestros corazones. Te alabamos, te honramos y te damos toda la gloria que solo tú mereces. Padre amado, gracias porque a pesar de las difíciles circunstancias que estamos atravesando, podemos confiar en tu amor, en tu fidelidad, en tus promesas que son verdaderas y que dan paz a nuestros corazones. Gracias porque podemos descansar en ti y porque tú tienes el control de todo. Gracias porque podemos congregarnos en forma virtual, alabarte juntos, presentarte nuestras peticiones y seguir escuchando tu palabra. Perdónanos cuando nos alejamos de ti, cuando no hacemos el bien que tú quieres que hagamos y cuando no te damos el lugar que mereces en nuestras vidas. Señor, te queremos pedir por los miembros de nuestra querida congregación Saint John's, que supla sus necesidades físicas y espirituales, y por nuestros pastores y familias, que los cuides y fortalezcas en la fe. Gracias por la sana enseñanza que recibimos de ellos, basadas en las Escrituras. Gracias porque somos un solo cuerpo, unidos en Cristo. Rogamos que nos ayudes a ser sal y luz en este mundo y ser fieles representantes tuyos a través de nuestras acciones, para darte la gloria, estemos donde estemos. También queremos dejar en tus manos el proyecto de Expansión Lomas, las nuevas iglesias plantadas, las futuras plantaciones. Alienta a cada uno de los hermanos involucrados en estos proyectos para que tu mensaje de salvación llegue a cada rincón de nuestro país. Ponemos en oración también la vida de los misioneros dispersos por el mundo. Te rogamos que los protejas y alientes cada día. Pedimos por los enfermos, por sus familiares, por los que han perdido a algún ser querido. Te rogamos que les des la paz que solo tú puedes dar en estos momentos de angustia e incertidumbre. Los que te conocen, que fortalezcan su fe, y los que aún no te conocen, que tu palabra llegue a sus oídos y te reciban en sus vidas. Te rogamos por nuestro país, por las autoridades, que se humillen ante ti y busquen tu sabiduría y dirección para tomar decisiones adecuadas para el bien de la población. Y por sus habitantes, que se vuelvan a ti, Señor, puesto que como nación nos hemos alejado de ti y de tus preceptos. Pedimos también por los cristianos del mundo, sobre todo por los que sufren persecución por tu causa, con peligro de muerte. Fortalécelos, Señor, y protégelos también. Gracias, Padre Eterno, porque nos escuchas, porque tus tiempos y respuestas son perfectos. Ponemos todo lo anterior en tus manos y esperamos en ti de acuerdo a tu santa voluntad. En el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 12 al 25. Después de esto bajó a Cafarnaún acompañado por su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos cuantos días.
Estaba ya próxima la fiesta judía de la Pascua, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró el templo lleno de gente que vendía bueyes, ovejas y palomas, y de cambistas de monedas sentados detrás de sus mesas. Hizo entonces un látigo con cuerdas y echó fuera del templo a todos, junto con sus ovejas y sus bueyes. Tiró también al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y a los vendedores de palomas les dijo: «Quitad eso de ahí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Al verlo sus discípulos se acordaron de aquellas palabras de las Escrituras: «El celo por tu casa me consumirá». Los judíos, por su parte, lo increparon diciendo: «¿Con qué señal nos demuestras que puedes hacer esto?». Jesús les contestó: «Destruid este templo, y en 3 días yo lo levantaré de nuevo». Los judíos le replicaron: 46 años costó construir este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? Pero el templo de que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos recordaron esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había pronunciado. Mientras Jesús permaneció en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, fueron muchos los que vieron los milagros que hacía y creyeron en él. Pero Jesús no confiaba en ellos, pues los conocía a todos perfectamente. Como tampoco necesitaba que nadie le informara sobre nadie, conocía que hay en el corazón del ser humano. Esta es palabra de Dios. Hola, buenos días. Volvemos a esta serie que estamos siguiendo en el Evangelio de Juan, esta vez en el fabuloso capítulo 3 de Juan. En el mundo evangélico protestante hay una frase que significaba algo muy claro. La frase era ser un cristiano nacido de nuevo. En el original de esta frase, que se usaba hace mucho tiempo, hacía referencia a una persona cuyo cristianismo, cuya relación con Dios era un asunto mucho más que una mera formalidad. Era una declaración pública de su fe, de su compromiso personal con el Señor. Lamentablemente, con los años, pienso que esta frase se ha ido, por un lado, manoseando y por lo tanto perdiendo su significado. Uno de los personajes que declararon que eran nacidos de nuevo es un hombre en Estados Unidos que se llama Larry Flynt. Flynt es uno de los más conocidos y poderosos empresarios pornográficos de los Estados Unidos. Flynt tiene 5 hijos, se ha casado 5 veces. Su matrimonio más duradero fue con su 4ª mujer, la cual murió lamentablemente en la tina de su baño, al parecer por una sobredosis de heroína. Sin embargo, en el año 1977, Ruth Carter, que era la hermana del expresidente Jimmy Carter, dice que la convirtió a la fe evangélica, aunque Flynt nunca abandonó sus negocios pornográficos. Sin embargo, él decía que era un cristiano nacido de nuevo. Interesantemente, la Biblia habla del nuevo nacimiento. Y aunque no es el único pasaje en las Escrituras, este de hoy, de Juan 3, es el clásico del nuevo nacimiento. Y en este pasaje es el mismo Jesús quien nos va a decir qué significa realmente que una persona es o haya nacido de nuevo. Veremos esto en una muy interesante conversación que Jesús tiene con un hombre que se llamó Nicodemo. Como todas las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo, este personaje Nicodemo es absolutamente perfecto. No podría existir ningún otro personaje más perfecto que este para explicarnos justamente lo que la Biblia quiere decir por nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Nicodemo no es cualquier persona. Nicodemo no era un simple pagano que adoraba a dioses falsos. Nicodemo no era para nada un ignorante de la religión judía. Nicodemo no era una mala persona, no era un hombre perverso. Nicodemo era exactamente lo contrario a lo que acabo de decir. Nicodemo era una excelente persona. Cualquier mamá podría decirle a su hijo
a mí me gustaría que cuando crecieras tú fueras como Nicodemo. Era una persona sana, era una persona con valores sólidos, un hombre que sinceramente buscaba cómo vivir y servir su religión. ¿Quién es este personaje fascinante? Vamos al verso 1. Dice, había entre los fariseos un dirigente judío llamado Nicodemo. Entonces tenemos alguna información aquí que es valiosa para nosotros. En primer lugar nos dice que era un fariseo. Eso significa que dentro de los judíos, este grupo era un grupo extremadamente serio en cuanto a todos los aspectos de la religión judía. De hecho, era de los más estrictos dentro de la comunidad judía en el cumplimiento de cada detalle de la ley. Todos y cada uno de los puntos de la religión judía serían seguidos en detalle por los fariseos, hasta las cosas más insignificantes. Se podía decir cualquier cosa de los fariseos, pero nadie podía dudar de lo serio y comprometidos que eran ellos con la religión judía. Pero además, porque no solamente era un fariseo, lo cual ya es mucho, sino que no era un fariseo cualquiera. El verso 1 dice que era uno de los dirigentes de los judíos. Otras versiones de la Biblia lo traducen como era uno de los principales entre los judíos. Nicodemo era miembro de lo que se conoció como el Sanedrín, o el parlamento religioso de los judíos. El Sanedrín era tan importante que tenía jurisdicción religiosa sobre todos los judíos en el mundo. Así que Nicodemo era un personaje en la sociedad de su tiempo. Jesús habla de esto en el verso 10, cuando le dice justamente a Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Es interesante porque algunas versiones de la Biblia traducen este verso 10, creo correctamente, diciendo que Jesús le dijo, eres tú el maestro de Israel. Y es eso porque se piensa que Nicodemo era el más destacado maestro o rabí que había en Jerusalén en ese tiempo. Entonces aquí tenemos a este Nicodemo, que no es un judío más, es un fariseo, pero no es cualquier fariseo, era un miembro del Sanedrín, pero no era cualquier miembro del Sanedrín, era el más destacado de todos ellos. Un hombre destacado, un hombre sumamente educado, un hombre muy bien conocido, un hombre con mucha fama, un hombre de los más importantes, si no el más importante de su comunidad. Un miembro sin duda alguna de lo que podríamos decir que era la aristocracia religiosa judía. Entonces, al venir a ver a Jesús, Nicodemo cruza varias barreras de su religión, de su cultura, pone en riesgo incluso su fama y su prestigio personal, lo cual nos muestra la integridad de este hombre, nos muestra que realmente está buscando una respuesta para su vida. Más adelante en el mismo Evangelio de Juan nos van a contar cómo Nicodemo trata de defender al Señor cuando enfrenta el juicio justamente delante del Sanedrín. Incluso en el capítulo 7 de Juan se le va a acusar de ser un discípulo de Jesús. Cuando llegamos al capítulo 19 vamos a ver nuevamente a Nicodemo, esta vez ayudando a preparar el cuerpo del Señor para su entierro después de su crucifixión. Nicodemo era el modelo que el Señor podría usar para explicarnos justamente esto del nuevo nacimiento. No va a usar un asesino, no va a usar a un delincuente perverso que se convierte al cristianismo. Va a usar a un hombre, va a usar a una persona tal vez muy parecida a ti y a mí. En general, una buena persona. Alguien normal. Una persona con buenas costumbres, una persona que incluso iba a la iglesia y participaba muy activamente de todas las cosas. Este es un magnífico hombre, un ejemplo para cualquiera. Pero vamos a descubrir que es solo un religioso. Es lo que va a decir Jesús aquí. Yo espero que esta conversación entre Nicodemo y el Señor nos ayude a todos nosotros a hacernos la misma pregunta. Hacernos seriamente la pregunta si nosotros hemos de verdad nacido de nuevo. ¿Hemos de verdad nacido de nuevo o, al igual que Nicodemo, somos
solo buenos religiosos? Importante pregunta, ¿no es cierto? No solamente importante pregunta, una pregunta vital. Vamos a tener en este pasaje una clara descripción de lo que de verdad significa ser regenerado por el Espíritu Santo. Nacer espiritualmente de nuevo, ser una nueva persona en Dios, ser realmente un cristiano que ama a Jesús. Una noche se abre tímidamente una puerta en Jerusalén. Es ya muy tarde, está bien oscuro. Un hombre se asoma temerosamente. Va muy bien tapado para que nadie lo reconozca. Camina por el lado oscuro de la calle. Se encamina a un lugar a las afueras de la ciudad para hablar cara a cara con este joven rabí llamado Yeshua, Jesús. Y la Biblia lo dice así, hablando de Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que viene de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús. Siempre que he leído esta parte de las Escrituras me ha llamado la atención lo extraño que es esta conversación. No sé si a ti te parece que es extraño, porque hay algo que dice Nicodemo, algo que responde Jesús, que no pega una cosa con la otra. Nicodemo parte la conversación en una forma muy educada, muy gentil, ¿no es cierto? Le dice y reconoce que Jesús es un gran maestro de la fe, un rabino que enseña las cosas de Dios, un hombre que incluso actúa por el poder de Dios, y sin embargo Jesús, a renglón seguido, le dice, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Pero Nicodemo no está hablando de eso. O por lo menos así parece. Y digo que así parece porque, como veremos, Nicodemo engancha de inmediato en las palabras de Jesús. No queda como sorprendido. No queda confundido con lo que el Señor le dice. Es más, el término nacer de nuevo no era algo del todo desconocido para los judíos de su tiempo, ya que algunos rabinos enseñaban que el conocer el verdadero judaísmo, era nacer de nuevo. Nicodemo parece entender esto del nuevo nacimiento, pero era una forma completamente diferente a lo que le está diciendo Jesús. Por eso continúa la conversación a partir de lo que el Señor le ha dicho. Fíjense, verso 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo parece decirle, Jesús, creo que sé más o menos de lo que estás hablando. Parece ser que es algún tipo de cambio radical, pero es un cambio muy exagerado. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo yo ya soy una persona mayor? ¿Cómo puedo volver a entrar al vientre de mi mamá? Ese es un cambio que no se puede hacer. Este tema que presenta Jesús a Nicodemo es un tema complicado, es un tema difícil y es muy fácil confundirse. Por eso Jesús va a decir en el verso 5, te aseguro de que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, de lo que estamos hablando aquí, le dice Jesús, es que a menos que el significado del bautismo sea una realidad en tu vida, no entrarás en el reino de los cielos. Y el significado del bautismo, tanto para los judíos como para nosotros los cristianos, es arrepentimiento. Es arrepentimiento y perdón de pecado. A menos que te arrepientas, por ejemplo, de ignorar a Dios, te arrepientas, por ejemplo, de poner a Dios en un segundo lugar en tu vida. Te arrepientas de que Dios puede estar en tu corazón, sin duda, pero no está en el centro de tu corazón. Te arrepientas de que Dios y las cosas de Dios no son la prioridad principal, el deseo principal de tu vida. En tu caso, Nicodemo, pero también en el caso de muchas personas más. En el caso que dejes de confiar en tu religión.
En el caso en el cual dejes de poner tu confianza en las cosas que haces, en la buena persona que eres, en que asistes a la iglesia, en que siempre has sido alguien que lo ha hecho, y pones tu confianza solamente en Dios, no verás el reino de los cielos. En otras palabras, nadie es de verdad nacido de nuevo si no es la obra del Espíritu Santo en su vida, y por lo tanto, si no hay un arrepentimiento genuino. Y creo que aquí hay que parar un segundito para hacernos seriamente una pregunta en lo privado de nuestro corazón y preguntarnos, ¿tú dirías que de verdad te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de tus pecados contra Dios? ¿Te has arrepentido de poner en tu vida al Señor en un segundo lugar? ¿Tú de verdad te has vuelto al Señor en arrepentimiento y fe? ¿O solo juegas a la religión? ¿O solo juegas a la religión? Nicodemo, a menos que el significado del bautismo sea una realidad en tu vida, te aseguro que no entrarás en el reino de los cielos. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí viendo, escuchando esto, somos bautizados. Y por lo mismo tal vez es más importante que nunca hacernos la pregunta, ¿vivimos realmente la realidad de nuestro bautismo? ¿Jesús ha perdonado de verdad nuestros pecados? Estos son los dos elementos no negociables del nuevo nacimiento que Dios produce en la vida de los suyos. La obra de Dios comienza en Dios y nos lleva siempre a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué es que la iglesia no es más poderosa y activa en la sociedad en la cual vivimos hoy? ¿Te has preguntado eso? El último censo en este país dice que entre el 15 y el 17% de la población en Chile se declara protestante o evangélica. Pero no veo que eso signifique mucho en la sociedad de hoy. 15 y 17% es un número muy, muy alto. Este país, como vemos, se encamina rápidamente, si es que ya no lo es, a ser una de las sociedades más liberales, moralmente hablando. Con una sexualidad, por ejemplo, totalmente confusa, desordenada y por lo tanto caótica. Con principios que ya no existen. ¿No me crees? Mira la televisión esta noche. Mira las noticias esta noche. No se ve en ninguna parte líderes con claros principios morales y de valores, que son capaces de pararse y expresarlos claramente, con firmeza, dando una guía a esta nación. Lo que se ve es más bien exactamente lo contrario. Cuanto más ambiguo sea en cualquiera de los temas, más populares parece que serán esa gente. Entonces, ¿dónde está la influencia de nosotros los cristianos en esta nación? Porque, como dije, un 15 o un 17% de la población no es un número menor, es un número muy alto. Pero personalmente, yo no veo esta influencia del cristianismo en ninguna parte en nuestro Chile. Y por lo tanto me pregunto seriamente, ¿cuántos de estos 15 o 17% son personas realmente nacidas de nuevo? Yo creo que en parte esto es responsabilidad de nosotros los pastores y de los predicadores y de los evangelistas modernos, que ya no hablamos fuerte y claramente del arrepentimiento de nuestros pecados. Es mucho más eficiente, da mucho más popularidad, las iglesias parecen crecer más cuando hablamos de que Jesús nos ama y que Jesús perdona nuestros pecados. Cuando hablamos y presentamos muchas veces al Señor Jesucristo como algo así como un viejito pascuero, pero con algo más de poder que el viejito pascuero. ¿Quién se va a negar ante una oferta de un Dios que siempre nos ama, no importa lo que hagamos, y que siempre nos va a sacar de los líos en los cuales nos metemos? De un Dios que por una parte domestica al marido rebelde, o hace que la esposa sea más sumisa, que le ofrece un club muy sano a nuestros hijos en el grupo de jóvenes. Además, nos entretienen y nos hacen sentir bien,
¿Quién puede ser tan tonto para negarse a todo eso? Bueno, muchos no se niegan, muchos sí lo toman y se hacen miembros de este tipo de religión. Pero saben, esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos está hablando aquí de nacer de nuevo. Y aquí está justamente lo peligroso del tipo de mensajes aguados que muchas veces se presentan. Porque hace creer a personas que todo está bien cuando no está bien. Porque si no hay arrepentimiento, si no reconocemos nuestra maldad y nuestra necesidad de Dios, si de verdad no nos arrepentimos, entonces no tenemos nada más que religión. Y religión no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Por eso es que la iglesia moderna, la iglesia cristiana moderna en todas partes del mundo está llena de magníficos Nicodemos. Jesús dice aquí que nadie verá el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Y nadie puede nacer de nuevo si no se arrepiente y se vuelve a Dios. Entonces, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú de verdad has nacido de nuevo? No eres nacido de nuevo si no te has arrepentido de tus pecados. Arrepentimiento es cuando nos damos cuenta que Dios y las cosas de Dios, el Evangelio, las cosas del reino de los cielos, las cosas que son importantes de Dios, no están en el centro de mi corazón, en el centro de mis pensamientos, en el centro de mis deseos. No son las cosas de Dios, su justicia, su santidad, su amor, aquello que domina mi vida, o domina mis pensamientos, domina mis deseos. No necesariamente significa que no están ahí. No necesariamente significa que las ignoramos. Nicodemo no ignoraba para nada las cosas de Dios. Y para él eran muy importantes. Pero Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Jesús le dice, Nicodemo, no me interesa tu religión. Me interesa tu corazón. Me interesa tu vida entera. Me interesan tus prioridades. Me interesa todo tu ser. Debes arrepentirte de que eso no es verdad en tu vida, Nicodemo. No es religión, no es experiencia religiosa. No es participar en buenas cosas. Arrepentimiento y vuelta a Dios como prioridad número 1 de mi vida es de lo que estoy hablándote aquí, Nicodemos, parece Jesús decirle. El arrepentimiento del que está hablando Jesús aquí es tan poderoso que crea una nueva persona. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios y le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Estamos hablando aquí de las cosas del Espíritu. Estamos hablando de lo que realmente es espiritual. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. Estamos hablando de las cosas espirituales, Nicodemo. No de volver a entrar físicamente en el vientre de tu mamá, sino que tu alma sea cambiada profundamente, que tu corazón sea transformado, que tus pensamientos sean cambiados. Tú debes nacer de nuevo. Debes reconocer tu condición de pecador ante los ojos de Dios. Debes arrepentirte y volverte en fe. Comprometerte con Dios. No simplemente jugar a la religión. La pregunta que creo que debo hacer aquí ¿es esto verdad también en tu vida? ¿Es esto una realidad en la vida de esta congregación? Porque saben una cosa, es tan fácil caer en la trampa de jugar a la religión, donde al final del día ponemos nuestra confianza en lo que hacemos o en lo que no hacemos. Ponemos nuestra confianza en lo que en nuestra opinión somos una buena persona. Ponemos nuestra confianza en lo que sabemos, en las tradiciones, en lo que ha sido nuestra herencia familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Cuando el Señor nos dice, tú debes, es una de esas frases en la Biblia donde uno tiene que poner atención. Cuando el Señor dice, tú debes, hay que oír. ¿Qué es lo que debo? El Señor le dice a Nicodemo, los verdaderos cambios en tu vida no los haces tú,
los hago yo. Jesús dice, nadie verá el reino de los cielos si primero no nace de nuevo. Y esta conversación sigue. Y Jesús le dice a Nicodemo, en el verso 8, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo, puede que no entiendas todos los detalles de cómo Dios hace las cosas. Pero lo que sí puedes ver son los resultados. Lo que sí puedes ver son los efectos en la vida de personas que Dios cambia y transforma. Por eso es tan interesante que este país, el 15 o 17% de la población, se declare evangélica o protestante. Y por eso yo me pregunto si es que esta gente son realmente nacidas de nuevo, porque no se nota los efectos en la sociedad. ¿Se nota en tu vida? ¿Se nota en tu familia? ¿Se nota en la vida de esta congregación? Arrepentimiento, nacer de nuevo. ¿Eres como Nicodemo en esta conversación con Jesús? ¿O eres como Nicodemo después de la conversación con Jesús? A lo mejor la iglesia, los himnos, las canciones, las cosas de la fe cristiana han estado siempre ahí en tu vida. Eres una buena persona con muy buenos hábitos y costumbres. Pero después de leer y estudiar seriamente este pasaje, ¿eres nacido de nuevo? Buena pregunta. ¿Cómo respondes tú a esa buena pregunta? Oremos. Padre y Señor del cielo y la tierra, te damos gracias por tu obra en la vida de Nicodemos. Te damos gracias como tú lo transformaste a él, pero también como tú has transformado la vida de miles y millones de personas y cómo tú tienes poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Llénanos de gracia, de sabiduría, llénanos del Espíritu Santo, de volvernos a ti en arrepentimiento y fe, de poner nuestra confianza solo en Jesús y en la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Amén. Oh gran Dios santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado
será. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre, Señor. Partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Queridos amigos, hermanos, hemos llegado al final de este servicio. Así que los invito a salir al mundo en paz, a tener buen ánimo y a retener firmemente lo bueno, a no pagar a nadie mal por mal, a fortalecer a los desanimados, a sostener a los débiles y ayudar a los que están afligidos. Honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos siempre en el poder del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con nosotros y more con nosotros eternamente. Amén. Les invito entonces ahora a que puedan conectarse al cafecito virtual, pueden contactarse con los distintos números que aparecieron anteriormente en los avisos para poder, si es que no tienes el link para conectarte al café virtual, a conseguirlo, porque nos conectamos todos los domingos terminando este servicio a conversar, a vernos las caras y a ponernos al día. Así que no te vayas, no te desconectes aún y te invito a conectarte, a seguir conectado, pero ahora por medio de la plataforma Zoom. Así que un abrazo grande, que tengan un excelente y hermoso día domingo y un buen inicio de semana.